Aunque los experimentos científicos y psicológicos han permitido grandes avances, la búsqueda de conocimiento puede hacer que algunos experimentadores excedan límites y ocasione daños permanentes a personas o cosas. Algunos de estos experimentos se graban y documentan, permitiendo al público ver las horribles atrocidades que ocurren. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tienes 7 experimentos aterradores captados en video. Número 1. El experimento de Milgram. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram ideó un estudio para responder una pregunta popular en ese momento. ¿Los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial eran malvados o solo seguían órdenes? Para responder, Milgram realizó un experimento con 3 participantes: el experimentador, el maestro y el aprendiz. En el experimento, el maestro le haría varias preguntas al aprendiz. Si el aprendiz no respondía, el maestro le daba una descarga eléctrica. Estas descargas se volvían cada vez peores, hasta que finalmente le administraban una dosis letal de electricidad a la otra persona. Aunque el maestro no veía al aprendiz, lo escuchaba suplicar, pero cada vez que se negaba a aplicar descargas, el experimentador le pedía continuar. Esperaban que solo el 3% aplicara la descarga letal al aprendiz, pero el resultado fue muy distinto. El 65% de los participantes aplicó una descarga letal al sujeto cuando se les solicitó. El experimento no respondió del todo la pregunta original de Milgram por las distintas circunstancias, pero mostró las consecuencias de tener demasiado poder y lo que muchos humanos pueden ser convencidos de hacer si se abusa de él. Responde por ello. Experimento. Me niego a continuar. Déjame salir. Él se niega. El experimento requiere que siga, maestro. Por favor, continúe. Los participantes ignoraban que el aprendiz era un actor. Y las supuestas descargas inofensivas. Quiero decir, ¿quién va a asumir la responsabilidad si le pasa algo a ese caballero? Yo soy responsable de cualquier cosa que ocurra aquí. Continúe, por favor. Número 2. Los experimentos de Demikov. Vladimir Demikov fue un científico soviético considerado un revolucionario médico que fue sumamente importante para el avance de la medicina moderna. Él realizó el primer trasplante de hígado y pulmón de la historia y contaba con numerosos logros. Desafortunadamente, los métodos de Demikov eran muy poco convencionales y a menudo crueles. Uno de sus experimentos más infames ocurrió cuando Demikov realizó un trasplante de cabeza en un perro y logró volver a unir su cabeza en otro perro. Le aconsejaron que dejara de experimentar con animales, pero no hizo caso y terminó siendo rechazado del mundo de la medicina. Número 3. Experimento de la Escuela Estatal Willowbrook. La Escuela Estatal Willowbrook era una institución educativa en Nueva York que enseñaba a niños con discapacidad intelectual. Aunque pudo haber sido fundada con buenas intenciones, esas intenciones rápidamente se dejaron de lado y la escuela tomó una decisión controvertida tras otra, desde el hacinamiento hasta el maltrato general de los estudiantes. Sin embargo, la acción más controvertida ocurrió a finales de la década de 1950, cuando los brotes de hepatitis se volvieron comunes en la escuela. En vez de atender a los niños o hacerlos sentir cómodos, los usaron como peones en un experimento médico para estudiar los efectos de la hepatitis. Sin embargo, no solo los niños infectados fueron perjudicados o tratados mal. En un caso, el investigador Saul Krugman infectó a 6 niños sanos con hepatitis para estudiar los resultados. Los efectos secundarios fueron graves. El vómito, la diarrea y la pérdida de apetito eran algo común, y las condiciones en la escuela real no estaban ni cerca de ser adecuadas para manejar a miles de niños enfermos. A menudo se sentaban en el suelo de cuartos pequeños sin espacio personal. Los experimentos terminaron en la década de 1970 y la escuela cerró en 1987. Más tarde, los experimentos fueron considerados los experimentos médicos más poco éticos jamás realizados en niños en Estados Unidos. 4. Entre 1948 y 1975, el ejército de Estados Unidos realizó experimentos secretos en humanos para probar agentes de guerra química en Edgewood Arsenal. Más de 7,000 soldados fueron sometidos a pruebas y expuestos a diferentes tipos de químicos. Los químicos se dieron en dosis bajas, sin causar efectos secundarios inmediatos,
aunque sí alteraron el estado mental de los soldados. Una gran cantidad de estos soldados no recibieron formularios de consentimiento informado, lo que significa que no sabían exactamente en qué estaban participando. Tampoco hubo atención posterior a los experimentos, por lo que los efectos a largo plazo no fueron tratados por quienes los causaron. Los experimentos concluyeron a mediados de los 70 y quienes los dirigieron enfrentaron escrutinio y demandas por usar a los soldados como conejillos de indias. El hecho de que el experimento también se mantuviera en secreto generó preocupación pública de que el ejército de los Estados Unidos estuviera realizando más experimentos controvertidos en total secreto. 5. El proyecto de aversión. Entre los años de 1948 y principios de la década de 1990, Sudáfrica estaba atravesando la era del apartheid, que fue un periodo en el que se implementó y fomentó la segregación racial en el país. La homosexualidad estaba restringida y los militares sudafricanos no podían ser homosexuales. Para, entre comillas, curar la sexualidad de estos soldados, el Dr. Aubrey Levin encabezó un programa de tortura médica que incluía terapia de electrochoque. Si estos tratamientos fallaban, Levin y su equipo elegían que los pacientes se sometieran a operaciones de cambio de sexo y adoptaran nuevas identidades. A más de 900 hombres homosexuales se les cambió el sexo quirúrgicamente, recibieron nuevos certificados de nacimiento y se les recomendó alejarse de sus familias. Muchos de estos hombres murieron en la cirugía por falta de preparación y sin recibir cuidados posteriores. El impacto que esto tuvo en estos soldados, tanto mental como físicamente, llevó a muchos de los pacientes originales al suicidio, y todo el proyecto no solo fue un completo fracaso, sino también un cruel y tortuoso experimento médico que fue uno de los muchos recordatorios perturbadores de las atrocidades cometidas durante la era del apartheid. Número 6. Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, Japón creó la Unidad 731, dedicada a la experimentación humana extrema en guerra química y biológica. Estos experimentos incluían congelar las extremidades de las víctimas para probar la congelación, infectar a los pacientes con sífilis e incluso embarazos forzados. Además de los atroces experimentos científicos en la Unidad 731, también se realizaban pruebas de armas allí. Se usaban granadas, lanzallamas y armas químicas frecuentemente en los prisioneros. También se probaron armas biológicas aquí, y en el lugar se desarrolló una bomba que se utilizaba para propagar la peste bubónica. Estos experimentos permitieron a los soldados japoneses usarlos contra China. Dejaron caer ropa infectada, suministros de comida y más para ciudadanos chinos desprevenidos, y se estima que entre 200.000 y 580.000 personas pudieron haber muerto a causa de estos ataques. La Unidad 731 es considerada uno de los peores experimentos humanos y una de las instalaciones científicas más corruptas moralmente. Número 7. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Felipe Zimbardo realizó un experimento de prisión en la Universidad de Stanford. Usó estudiantes universitarios para crear una prisión improvisada, donde unos eran guardias y otros prisioneros. El objetivo del experimento era ver cómo reaccionarían los estudiantes y, en menos de un día, el experimento se salió de control. Los guardias se volvieron agresivos y los prisioneros sufrieron abusos psicológicos y físicos cercanos a la tortura. Esto incluía encerrar a los prisioneros en cuartos pequeños y oscuros, despertarlos de noche para tareas y negarles salir al pedirlo. Ambos grupos de estudiantes adoptaron sus roles rápidamente y sentían que estaban en una prisión. Fue sorprendente porque los 24 estudiantes demostraron ser psicológicamente estables, pero al entrar en la prisión improvisada, esto cambió totalmente. Tras el experimento, la moral y ética de Felipe Zimbardo fueron cuestionadas, pues muchos creían que debió detenerse. Él mismo estaba demasiado involucrado en el experimento, y de hecho fue su novia en ese momento quien tuvo que ponerle fin a la prueba. De cualquier modo, es uno de los experimentos psicológicos más populares y estudiados por sus resultados intrigantes. Eso es todo por este video. Gracias por ver y dale like si te gustó. Dejo abajo un enlace a fuentes, material y música usado. Dejo un enlace abajo a mis redes sociales que son de Burke321, como dije. Eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.